Bueno, pues como os decía, tenemos aquí a Juan Benito Rodríguez Manzanares, el amigo Juan Benito Rodríguez Manzanares, que yo, vamos, aquí os puedo leer las muchísimas cosas que es. Voy a leer un poquito para que veáis. Es académico, es profesor, es dramaturgo, es poeta, poeta festivo, creador de Rima JB, escritor, novelista, cuentista, ensayista, locutor de radio, codificador de lengua artificial Baljogue, rapsoda, articulista, conferenciante, fundador de la Asociación de Arte Multidisciplinar, místico y fundador de la Orden Poético-Literaria Juan Benito. Bueno, podría leer muchas cosas más, pero yo creo que con eso ya sabemos la categoría del ponente de hoy, de Juan Benito Rodríguez Manzanares. Pero yo siempre destaco de esta persona y de todas las personas que es que después de todo esto, lo mejor que tiene para mí es que tiene tiempo, encuentra tiempo para dedicarlo a los demás. Y eso es muy de agradecer. Y yo se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Juan Benito, por ser como eres, por encontrar tiempo para dedicarlo a los demás y por venir a informarnos, a contarnos pues muchas cosas. Y hoy seguro que cuando terminemos la conferencia sabremos todos mucho más sobre la Orden de Alcántara, que es una orden muy importante. Juan Benito, tú tienes la palabra. Gracias, Vicente. Realmente es un placer que digan cosas de ti, de tu currículum, que eres, que perteneces, que estás, pero lo más importante que te puedo decir es lo último que acaba de decir. Esas palabras que realmente salen del corazón y que no están escritas en ningún currículum. Eso realmente es, pienso yo, bajo mi criterio, que es lo más importante. Gracias, Vicente. Esta tercera conferencia de esta segunda parte del ciclo está dedicada a la Orden de Alcántara, la cual el nombre más completo que ha tenido en alguna ocasión ha sido Orden de Caballería de Alcántara, aunque ha pasado a la historia tan solo como la Orden de Alcántara. Comenzaré diciendo que el cronista y prior de Alcántara, Alfonso de Torres y Tapia, el cual escribió en 1763 la Crónica de la Orden de Alcántara, nos dice que en 1156, en lo que hoy es Cáceres, durante el reinado del rey Fernando II de León, un grupo de caballeros salmantinos curtidos en la lucha contra los musulmanes, cuyo líder era Suero Fernández Barrientos, se conforman como una cofradía de armas. Estos caballeros se mostraban con una gran devoción a San Julián. Se establecieron cerca de una pequeña iglesia en Pereiro, a orillas del río Coa. Posteriormente, en 1159 y 1164, Suero Fernández solicita una regla al obispo de Salamanca, Ordoño, y al ser este de la Orden del Císter, le dio dicha regla, creando con ello la Orden de San Julián del Pereiro, siendo Suero Fernández Barrientos el primer maestre de la misma. Pero hay otra versión que cuenta que la Orden de San Julián del Pereiro fue creada en 1093 en las riberas del río Coa, en la Beira Alta de Portugal, por el conde Enrique de Borgoña, tomando como blasón un peral silvestre sin hojas y con las raíces descubiertas sobre campo de oro. Y, como no hay dos sin tres, hay una tercera versión de esta historia que nos la comenta el doctor en Historia Medieval Luis Corral Val, el cual afirma que no hay constancia de un documento real o una bula papal concedida a la cofradía de armas antes de enero de 1176. Y habla de Suero Fernández en estos términos. A la vista de tales omisiones podemos deducir que Suero de Salamanca fue una figura imaginaria cuya existencia el rey Fernando II de León desconoció. Apuntando además que, a juzgar por los documentos existentes, el verdadero fundador de la Orden de San Julián del Pereiro fue Gómez Fernández Barrientos, habiendo quien sostiene que Suero y Gómez eran hermanos.
Por tanto, según Luis Corral Val, la Orden de San Julián del Pereiro se creó en 1177, fecha en la que el Papa Alejandro III, mediante una bula, reconoce a la Hermandad del Pereiro como orden, pasándose a nombrar desde ese momento Orden de Caballería de San Julián del Pereiro, y a sus miembros se les conoce como sanjulianistas.